ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver. A ver, es que quiero que salga blanquita, que es mi guitarra, es lo importante. ¿La veis aquí? Fijaos lo finita que es. Yo creo que es estupendísima. Mírala. Empezamos cuando me hagáis una señal de que se empieza, ¿vale? ¿Me estáis escuchando bien? Ya está la gente dentro, así que cuando quieras. Ah, vale. Venga, pues vamos a invocar al Espíritu Santo. Lo que tenéis aquí no es mi casa, es el despacho de Don Ángel, que me la ha dejado. Mirad qué bonito está mi párroco. Ahí tal. Son cuadros abstractos lo que hay ahí detrás de mí, pero bueno, está bien. Vamos allá. Vamos a invocar al Espíritu Santo porque para poder profundizar en la Sagrada Escritura, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a ese Espíritu que nos ilumine, que nos inunde y que nos dé la gracia de su luz para conocerlo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Repetimos todos, vamos allá. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. En esta noche ponte en manos del Espíritu Santo. Él te quiere dar esta vida, esta luz. La palabra que hoy te manda por el Evangelio de este domingo no es una palabra cualquiera, es esa palabra de la cual hoy tú estás necesitado. Por eso pídele al Espíritu Santo que te abra el corazón, que te abra también el entendimiento, que te conceda ese don de sabiduría que es para gustar a Dios y ese don de entendimiento que es para conocerle, para profundizar, para amarle. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Chicos, todos cantando en casa, que si no creo que estoy haciendo el ridículo. Vamos allá. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Bueno, vamos al ataque. Emmanuel nos va a leer el Evangelio de este domingo. Primero lo leemos en actitud de recogimiento interior, sabiendo que es la palabra del Señor. Y luego ya después lo vamos desmenuzando. Calo, todo tuyo. Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie. Pero para que conste, ve a presentar al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar
el hecho de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aunque así acudían a él de todas partes, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, familia, oye, que me hace una ilusión loca estar aquí esta noche porque siempre, nunca puedo estar y siempre enlato en YouTube y la verdad que el formato enlatado lo odio, o sea, lo odio, aunque parezca mentira, pero esto es mucho más vivo y más bonito. Bueno, pues vamos al ataque. Me pedía Miguel al principio de curso que hiciese una especie de reflexiones al Evangelio. Bueno, o sea, no es que sepa más de Biblia que ningún otro cura, porque gracias a Dios, pues todos los curas han estudiado muy bien la palabra de Dios, pero tuve la suerte de poder estar en Roma y en Jerusalén un tiempo y, bueno, pues dedicar años a conocer en profundidad la palabra de Dios y ahora estar de profe en nuestro seminario mayor. En concreto, de profe de Nuevo Testamento. Bueno, la curación de este leproso. Fijaos, el primer dato, y este dato no nos vamos a dar cuenta si alguien no nos lo explica, es que el relato está escrito todo él en presente de indicativo. ¿Sabéis lo que es el presente indicativo? Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Sin embargo, cuando lo hemos leído, ¿habéis visto que estaba en pasado? Se arrodilló un leproso delante de Jesús y le dijo... No, pues San Marcos lo escribe en presente. Un leproso va, se arrodilla delante de Jesús y le dice, y Jesús le contesta. Es tremendo. ¿Por qué lo hace así San Marcos? Bueno, nosotros nos suena raro, por eso al español se traduce en pasado. Pero es una forma que existía en el siglo I de contar las historias para hacerlas mucho más vivas, los relatos, para que tuvieran muchísima más fuerza. Porque al narrarlo en presente es como si cada persona, cuando lee el Evangelio, reviviese en momento presente este encuentro con Cristo. O sea, no estás contando algo del pasado, sino que la palabra de Dios te transporta a un encuentro actual ahora mismo con el Señor. ¿Veis? O sea, en español más o menos hacemos lo mismo muchas veces, porque, por ejemplo, puedo contar, ayer yo, por ejemplo, me fui a mi pueblo, porque mi madre estaba medio loca que llevaba un mes sin verme, ¿no? Desde el 31 de diciembre. Uy, espero que no está aquí mi madre. O sea, bueno, vale, qué cagada. Bueno, pues llevaba mucho sin verme. Bueno, y entonces la cuestión, mamá, te quiero, si estás. Entonces, bueno, y si no estás igual. Entonces, la cuestión es que yo, si quiero contar lo que hice ayer, pues digo, oye, pues mira, llego allí a mi pueblo y resulta que viene mi hermano y me dice, oye, y es que el fulanito, ¿sabes lo que me dijo? Que llega a mi casa y conforme llega a mi casa, mi madre sale, le dice, ¿veis? En español muchas veces también narramos eventos pasados en presente. ¿Por qué? O sea, para dar mayor vivacidad. O sea, no tiene otra finalidad que dar mayor vivacidad, o sea, que añadir como más fuerza. Y por eso tenemos, se acerca un leproso a Jesús suplicándole de rodillas. O sea, el Evangelio hay que imaginárselo y en primer lugar se pone de rodillas. O sea, el clavarse de rodillas es una acción de adoración, Claro, los cristianos no simplemente rezamos con las palabras, rezamos con nuestro cuerpo. Y esto es importantísimo, porque el cuerpo es capaz de expresar muchas veces lo que no expresa el alma. Me explico. Cuando estamos en misa, el Evangelio, ¿cómo se escucha? De pie. O sea, yo no escucho nunca un libro de pie, pero con el cuerpo expreso mi actitud de rezar. Por ejemplo, los sacerdotes, cuando terminamos de leer el Evangelio, hacemos besamos la palabra de Dios. O sea, yo no beso el libro de matemáticas, yo no beso el libro de literatura. ¿Por qué beso el Evangelio? Porque es la palabra del Señor para mí. Entonces, con mi cuerpo tengo una actitud de oración y exactamente lo mismo este leproso. Se acercó a Jesús
y se puso de rodillas. Y una cosa que hay que hacer en el Evangelio también es leer entre líneas. O sea, el Evangelio es importante no solo por lo que te dice, sino por lo que no te dice. Pero tú, hay que tener cabeza, mirad, varios dedos de frente. La mía es como que caben 2 manos casi en mi frente. Pues tienes que buscar el detalle. Fijaos, en aquella época, bueno, no en aquella, en esta. Si yo ahora mismo sé que alguien es positivo en COVID, ¿dejo que me dé un abrazo? O sea, tú imagínate, te dice una persona, soy positivo en COVID, ¿y tú qué haces? Ven aquí, ¡y! Que te abrazo, un beso. No, o sea, te vas a tomar por saco porque tienes que guardar una distancia de seguridad. La lepra es una enfermedad contagiosa y mortal. Contagiosa y mortal. O sea, en el COVID puede que... No, en la lepra es mortal, de necesidad, en aquella época, y contagiosa. De tal forma que los leprosos tenían que tener cuarentena. ¿Cuál era la cuarentena? Vivían en una zona apartada y aislada. De hecho, la primera lectura del domingo nos habla cuáles eran las normas del Antiguo Testamento para proceder en caso de que alguien fuera declarado leproso. O sea, tenías que vivir proscrito. Y de hecho, los leprosos solían llevar una campanilla atada a su bastón para que todo que escuchase la campanilla saliera pitando. Bueno, pues dice el Evangelio, se acercó un leproso a Jesús. ¿Qué significa que se acercó? Que Jesús se quedó quieto, no se fue. Es tremendo. O sea, cualquier leproso no se podía acercar a una persona porque la persona se iba para atrás, se iba, adiós. Pero Jesús, o sea, perdón, el leproso se acerca a Jesús porque Jesús no se va, porque Jesús se queda quieto. Y el leproso dice, ¿doy un paso más o no doy un paso más? Espérate, ¿este tío se va a ir ahora o no se va a ir? Espera, que estoy ya a 10 metros, ¿se va o no se va? No, que se queda. Oye, no, que se queda, que está esperando a que me acerque para decirle algo. O sea, esto es inconcebible. A este hombre, en años que llevaba con lepra, años, jamás nadie se había quedado quieto esperándole. Jamás. Todo el mundo había salido corriendo. Con lo cual, imagínate, o sea, hasta qué punto llega el amor de Dios que no huye de tu pecado, que no huye de tu pobreza, que tu pobreza a Dios no le asusta. Fijaos que hay un hecho en la Sagrada Escritura y es Adán y Eva que cuando pecan se esconden de Dios. O sea, lo primero que hacen Adán y Eva cuando pecan es esconderse de Dios. Pero este mismo gesto es el gesto que hace la humanidad a lo largo de toda la historia. O sea, poner una barrera y no dejarte abrazar por Dios. Esconderte. Os voy a contar una cosa. No sé si habéis leído el libro del Apocalipsis, pero el Apocalipsis dice que en el momento culmen de la parusía o segunda venida de Dios, de Jesús, al final de la historia, cuando se abra el 7º sello del libro, habrá media hora de silencio en toda la tierra, antes de que aparezca Cristo. Y en el momento en el cual aparece, dice que la humanidad reacciona de 2 formas. Parte de la humanidad se esconde de la presencia de Dios. Y dice que los hombres empezaron a refugiarse en la gruta de las montañas, en las hendiduras de los valles, en las cavernas, diciendo a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la mirada de Dios. Es tremendo, familia, ¿eh? O sea, cómo el mundo se esconde de la mirada de Dios. Mientras que dice San Juan en el libro del Apocalipsis que la otra parte de la humanidad no se escondió de Dios, sino que fue con vestiduras blancas al encuentro del Cordero. Y dice San Juan, vi una multitud que nadie podía contar, de toda raza, lengua, tribu y nación, que estaban de pie delante del Cordero. O sea, mientras que unos están de pie delante de Dios, que no se quieren esconder de Dios, hay otros que huyen de Dios, que no quieren aparecer delante de Dios. Entonces, aquí tenemos a un Dios que no se asusta, que está delante de ti, que no sale corriendo.
Mientras que nosotros con nuestro pecado muchas veces imitamos a Adán y Eva o a esta parte de la humanidad que antes de la segunda venida de Jesús se esconderá porque no quiere que Dios la encuentre. Pues no, o sea, tú déjate abrazar por Dios, pero déjate, porque Dios no sale huyendo de tu pobreza. Y a continuación, la frase que le dice el leproso es tremenda, porque dice, si quieres, puedes limpiarme. O sea, es como un detalle de delicadeza, pero fijaos qué bonito, porque el leproso hace una confesión de fe en el poder de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, es un acto de fe. Jesucristo, tú puedes. O sea, os voy a contar una cosa que es que para mí ha supuesto un poco de revolución espiritual en mi vida, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. Yo creo que hay varios niveles de cristianismo. Cristianismo 1.0. Creo que Dios existe. O sea, ¿cuántas veces yo recuerdo que la gente te dice, esto a los curas nos ha pasado mucho, o sea, yo una vez, y casi te enfadas, ¿no? Que llega una mujer y me dice, don Valentín, yo soy muy católica porque creo que algo tiene que haber. O sea, vamos a ver, ¿cómo que algo tiene que haber? O sea, ser cristiano no es pensar que algo tiene que haber, o sea, eso es ser budista o ser de la New Age o vete a saber. O sea, el primer paso, el cristianismo 1.0 es yo creo en Dios, creo en Dios. Hay un segundo paso que es creer en el amor de Dios. Fijaos, hay algo que a mí me encanta que es la vida de San Agustín. La conoceréis. San Agustín fue un santo del siglo IV, él era romano, además uno de los padres de la literatura latina, como el Cervantes del latín, por decirlo de alguna forma, y él llevaba una vida disoluta, o sea, una vida lejos de Dios. Pero él luego, cuando se convierte, escribe un libro muy bonito que son las Confesiones, y en ese libro dice una frase tremenda que a mí siempre me ha ayudado mucho. Dice, a pesar de que no era cristiano y durante mucho tiempo fui de secta en secta, dice, nunca dudé de dos cosas. Dice, uno, de que Dios existía. Jamás. O sea, me separé mucho de la fe cristiana, pero nunca llegué a dudar de la existencia de Dios. Y otra cosa, dice, tampoco dudé de que Dios me amaba, nunca. O sea, fíjate, ¿eh? O sea, no dudaba de la existencia de Dios, no dudaba de que Dios era amor, y él lo dice San Agustín, dice, porque claro, si Dios existe, no va a ser malo, tendrá que ser bueno, dice, nunca dudé de que Dios existía y nunca dudé de que Dios era amor. Pero atención, lo que jamás me pude imaginar era que Dios se preocupase por mí. Catapum. O sea, esta es la clave para ser cristiano. Tú puedes creer en Dios, perfecto. El 95% de la humanidad lo hace. Puedes creer en el amor de Dios. Es lógico. O sea, es que es lógico. Si Dios existe, es bueno, ama. Pero dice San Agustín, lo que jamás me pude imaginar nunca es que Dios se preocupara de mí. Y esto marca el punto de ser cristiano. Este es el cristianismo 2.0. Pero hay un cristianismo 3.0 y es, creo en Dios. Creo en el amor de Dios que se preocupa por mí, pero 3.0. Yo lo he descubierto relativamente hace poco, que Dios actúa con poder y con fuerza. Esto es tremendo. Yo lo veo mucho. Por ejemplo, hoy llevo todo el día worshipeando desde las 9 de la mañana hasta ahora mismo. De hecho, estoy un poco ronco, me he tenido que tomar un caramelo para sobrevivir. Y me estoy dando cuenta del poder que tiene Dios, ¿eh? O sea, a través de tantas experiencias de nueva evangelización como hay en nuestra diócesis. O sea, es que Dios tiene poder para sanar los corazones y para curar los corazones, familias. O sea, Dios no simplemente existe, Dios no solo te ama, es que Dios tiene poder para curar. O sea, y es que este cristianismo 3.0 es del que está hablando el leproso. O sea, porque el leproso dice, si quieres, puedes limpiarme. O sea, el leproso sabe que Dios existe, sabe que Dios se preocupa por él, porque si no, no se habría ido. O sea, el leproso sabe que Jesús se está preocupando de él. Si no se preocupara Jesús de él, Jesús habría salido corriendo como un cohete cuando lo hubiera visto. No, es que este hombre se preocupa de mí, pero ahora reconoce que él tiene poder y que es Dios.
y que le puede curar. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, esto es tremendo porque si nos vamos al Antiguo Testamento hay una historia preciosa que es la de Naamán el sirio, un hombre de Siria, un general muy famoso, nos lo cuenta el segundo libro de los Reyes, que va a Israel porque se quiere curar de la lepra y va a visitar al rey. Y entonces le dice al rey, oye, me he enterado que aquí en Israel tenéis un Dios muy poderoso y tal, y hay un profeta muy poderoso y tal, vente y me curas de la lepra, ¿no? Dime quién es y me cura de la lepra. Y en ese momento el rey de Israel se rasga las vestiduras, indignado, y dice, ¿soy yo acaso Dios para poder curarte a ti? Fijaos qué profundo. ¿Soy yo acaso Dios para curarte a ti la lepra? ¿Por qué? Porque solo Dios puede curar. Solo Dios puede curar. O sea, el leproso cree en la divinidad de Jesucristo, en la divinidad de ese hombre que no solo se interesa por él, sino que si quieres puedes limpiarme. Y mirar, Jesús no huye del pecado de ninguno de nosotros. Es más, a Jesús no hace falta volverle loca la cabeza con oraciones complicadísimas, porque este leproso simplemente presenta sus heridas delante de Dios y eso basta para conmover el corazón de Cristo. Porque dice el Evangelio, y conmovido, Jesús extendió la mano y lo tocó. O sea, conmovido. Utiliza un verbo, el Evangelio, que es el verbo splangizomai. Splangizomai. Repetir conmigo. Venga, vamos a aprender griego. Splangizomai. Splangizomai. Mola. Es una palabra un poco rara. El Evangelio la emplea en pasado. Splangizejo Jesús. O sea, Jesús se compadeció. Este verbo es muy importante porque antes de los milagros de Jesús se repite mucho. Cuando Jesús, por ejemplo, ve al hijo muerto de la viuda de Naín, dice también splangize, se compadeció. Por ejemplo, el padre de la parábola del hijo pródigo, cuando ve a su hijo venir de lejos por el horizonte, dice splangize ho pater. O sea, el padre se conmovió. O sea, es un verbo que siempre el Evangelio presenta cuando habla de los sentimientos internos de Jesús. Esperad, creo que tengo... sí, esperad. Me encanta esta imagen. Soy un adicto a esta imagen del corazón de Jesús. O sea, pero mirad lo importante de esto. O sea, Jesús tiene un corazón. Jesús tiene un corazón y cuando ve a este leproso y que este leproso le ha presentado su herida, dice, se conmovió Jesús. O sea, es que solo esta palabra conmoverse, o sea, te habla de estos sentimientos internos del corazón de Jesús, de cómo te quiere, de cómo te ama. Y lo tocó. Esto es la caña. ¿Por qué? Porque en el capítulo 22 del libro del Levítico, se prohíbe tocar a un leproso, porque toda aquella persona que toca a un leproso se convierte en impura. O sea, toda persona que toca a un leproso se convierte en impura. Y aquí sucede todo lo contrario. O sea, que Jesús no se convierte en impuro, sino que es Jesús el que comunica su pureza al leproso, sanándole. ¿Veis? O sea, ninguna persona podía tocar a un leproso porque se convertía en impura automáticamente. Y aquí Jesús toca al leproso y no solo no se convierte en impuro, sino que le comunica al leproso su pureza. Aunque estemos en pecado, aunque nos dé vergüenza los vicios, adicciones, pecados en los que uno pueda caer, déjate tocar por Cristo, que a Jesús no le da asco tu pecado. Al revés, te comunica su pureza. Esto es tremendo. Pero siguiente cosa, lo tocó. ¿Jesús tiene necesidad de tocar a alguien para obrar un milagro? ¿Sí o no? No. Aparte de que está prohibido tocar a nadie con la que está cayendo, no puedes dar abrazos ni nada, prohibido tocar. Y Jesús, sin echarse hidrogel en las manos, va y toca. Jesús no tiene necesidad de tocar. ¿Por qué? Porque Jesús obra milagros
automáticamente sin necesidad de tener que tocar a nadie. O sea, por ejemplo, vemos en el caso de la suegra de Pedro, que lo leímos, es del Evangelio de San Marcos la semana pasada, que Jesús, cogiéndola de la mano, la levantó. O sea, ¿Jesús tenía necesidad de tocar a la suegra de Pedro con la mano para curarla? No, no, porque vemos en el Evangelio que un montón de veces Jesús cura a distancia. Se le acerca al centurión, ¡ay, Señor, que es que mi siervo está enfermo, por favor, cúralo! Y le dice Jesús, tranqui, tío, vuelve a tu casa y cuando llegues te lo encuentras sano. Ya está. La mujer sirofenicia, ¡ay, que mi hija está endemoniada! Por favor, óbrame un milagro. Dice Jesús, vete a tu casa que tu hija está bien. Pero Jesús, en el Evangelio de San Marcos, y esta es una característica que se aprecia mucho en San Marcos se fija mucho en que Jesús toca a la gente. Por ejemplo, si estuvisteis en misa el viernes o escuchasteis el Evangelio del viernes, dice que se le acerca un sordomudo y Jesús, atención, porque esto es asqueroso, le metió los dedos en el oído, así, y le dijo, ábrete, y le metió los dedos en la boca y le dijo, ábrete. O sea, ¿por qué Jesús toca tanto a la gente? En el Evangelio de San Marcos está todo el día abrazando a la gente. Es muy bonito, porque significa, y aquí por ejemplo San Juan Crisóstomo, un santo padre, comenta este Evangelio que es una maravilla, dice, Jesús se ha encarnado para tocarte. Toma ya. Es que si no nos hubiera hecho hombre. Jesús quiere que tú sientas su cercanía. Podría curarte a distancia, si lo hace 1000 veces a lo largo del Evangelio, lo de curar a distancia. Pero en el Evangelio de San Marcos, siempre San Marcos se fija, no, es que Jesús lo tocó, es que Jesús le metió la mano en los oídos, es que hizo barro y le... Es tremendo, ¿por qué? Porque Jesús quiere que tú sientas a Dios, que tengas experiencia de Dios. Es así. Y esto lo vemos en los sacramentos, porque en los sacramentos Jesús te toca en la Eucaristía, en la confesión, en las acciones sacramentales de la Iglesia, vemos a Jesús tocando. Dice Jesús, quiero, queda limpio. Dice, y enseguida, al momento, desapareció la lepra y quedó limpio. Bueno, al momento, enseguida, es una palabra importantísima en San Marcos. Yo siempre digo un poquito, así como de cachondeo, ¿no? Pero a mis alumnos en el seminario, que el Jesús de San Marcos es hiperactivo, porque habla poco. En el Evangelio de San Marcos hay pocos discursos de Jesús, no es como San Mateo o San Juan, que copian larguísimos discursos que duran capítulos. En San Marcos, Jesús está todo el rato actuando. Y solo en el capítulo 4 y en el capítulo 13 tienes un capítulo entero de enseñanzas, ¿no? Entonces, además San Marcos, cuando está escribiendo, no le gusta utilizar puntos, lo cual es horrible, porque estás leyendo y te asfixias. De hecho, los puntos los colocamos en la traducción en español para domesticar un pelín el texto, porque San Marcos va enchorizando literalmente, poniendo una frase detrás de otra de Jesús, un pasaje detrás de otro del Evangelio, utilizando una partícula en griego que es eucis, y eucis significa enseguida, inmediatamente. Entonces está todo el rato, enseguida. De hecho, si cogéis el Evangelio de San Marcos y contáis los enseguida que hay en los 2 primeros capítulos, os van a faltar dedos de las 2 manos, pero varias veces sacadas las 2 manos. Tanto que en la traducción se quitan los enseguida y se ponen puntos para maquillarla un poco. ¿Por qué es importante este adverbio, ¿no? Esta partícula, enseguida, eucis? Porque Dios hace las cosas de golpe. O sea, Dios no se anda con rodeos. Tocó al leproso y eucis enseguida se le pasó la lepra. Pero, por ejemplo, pensad en la respuesta que dan los apóstoles a Jesús en el Evangelio de San Marcos. Jesús les dijo, venid conmigo, que os haré pescadores de hombres. Y eucis, enseguida, dejaron las redes y lo siguieron. Eucis. O sea, es importantísima esta partícula, eucis, enseguida, porque indica la prontitud con la cual nosotros tenemos que responder a Dios y Dios nos responde a nosotros. Es así, es así. Bueno, y a continuación dice, Jesús se puso serio con él, muy serio,
y lo despidió enseguida diciéndole, mira, no digas a nadie lo del milagro, pero vete, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés para que quede constancia. O sea, Jesús le dice que no divulgue el hecho a grandes voces. Sobre todo porque ya sabéis que en tiempos de Jesús gran parte de las expectativas mesiánicas de los judíos estaban un poquito desviadas. Entonces, si este hombre proclamaba a grandes voces que Jesús es el Mesías, pues imaginaos la que se podía formar, porque ellos esperaban un Mesías, gran parte de los judíos, no todos, esto me llevaría muchísimo rato explicarlo, no todos, pero gran parte esperaba un Mesías político, revolucionario, que liberara a Israel de lo que ellos en arameo llamaban los kitim. Kitim es no solo romanos, sino potencias extranjeras pues que les estaban invadiendo constantemente. Y es curioso aquí la humildad de Jesús, la humildad, porque Jesús, el título Cristo o Mesías, en el Evangelio de San Marcos no lo va a emplear hasta que llegue la pasión. Cuando el sumo sacerdote, Caifás, le pregunte, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y Jesús diga, tú lo has dicho. El resto de veces que a Jesús le llaman Mesías en el Evangelio de San Marcos, ¿sabéis lo que dice Jesús? Shh. Silence, please. Cállate. ¿Por qué Jesús solo emplea públicamente el título de Mesías en el momento de la pasión? A ver, darle un poquito al coco. A ver, venga. ¿Quién es más listo? ¿Si el marido o la mujer? Que estáis ahí todos en parejilla oyendo. A ver. Muy curioso. Porque en el momento de la pasión, cuando Jesús ya está sufriente, herido, pobre y humilde, ya no hay ningún peligro de que haya una interpretación falsa de su mesianismo, como si fuera un mesianismo glorioso o victorioso políticamente, porque no es eso lo que Jesús busca. Y solo en el momento de la pasión, él admite claramente, yo soy el Mesías. Qué bonito. O sea, solo cuando él está sufriente. Y además, aquí es interesante porque en el Evangelio de San Marcos, los escritores cristianos de los primeros siglos, lo que llamamos santos padres, siempre se fijaban en una cosa, y es que a Jesús le encanta obrar milagros en descampado. O sea, Jesús no hubiera sido youtuber, de esto de que te vea todo el mundo. Jesús obra milagros siempre en lugares apartados, remotos. Por ejemplo, en el capítulo 7 de San Marcos, cuando cura en Betsaida a un ciego, dice, llevándoselo aparte, fuera de la ciudad, le cura. O sea, y a este leproso le cura en el campo. Dice, de tal forma que Jesús ya no podía entrar, termina así el Evangelio, a los pueblos, sino que se quedaba en el campo, en sitios solitarios. ¿Por qué es importante esto? Porque a Jesús le gusta obrar milagros en signos solitarios y quedarse solo fuera en el campo. Bueno, los escritores cristianos de los primeros siglos siempre habían visto en esto como una especie de invitación de Jesús al recogimiento, al apartarte. Es decir, Jesús obras los milagros cuando tú te pones en oración, cuando tienes recogimiento interior, cuando abandonas el mundo y te entregas a él. El padre Mendizábal, que la diócesis de Toledo lo queremos mucho, un sacerdote muy santo, explicaba el recogimiento con el siguiente ejemplo. Ahora en invierno, que hace un frío que te mueres, apuesto lo que sea a que ninguno, ahora mismo en vuestra casa tenéis la ventana abierta. Cierra las ventanas. Y cuando dejas la ventana ventilándose por la mañana, pues luego pasas a la habitación y te encuentras la casa que puede haber un pingüino paseando, vamos, o sea, que tiritando de frío, ¿no? Entonces, ese es el recogimiento, o sea, la ventana, o sea, el alma tiene unas ventanas y tú tienes que proteger tu alma contra el frío, las inclemencias del tiempo, que es el mundo, para proteger tu alma, para que tu alma esté con ese calor interior. Ese es el recogimiento. Es decir, guardar en tu corazón ese espacio que solo ocupa Dios
y que no pueden ocupar las cosas del mundo. Muchas veces no nos encontramos con Cristo porque tenemos las ventanas del alma abiertas completamente. San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo, que es un libro precioso, me lo estoy leyendo creo que por tercera vez, ahora estoy viciado. Es que es un libro impresionante. A ver, tampoco recomiendo mucho leerlo. O sea, sé que esto queda mal, no quiero ir de sobrado, pero es que cuesta un pelín entenderlo. Yo la primera vez no me enteré de nada, la segunda a la mitad y la tercera parece que le voy hincando el diente. Es complicaete, ¿eh? Es complicaete la subida al Monte Carmelo. Bueno, pues en la primera parte de ese libro habla sobre las ventanas del alma y cómo tenemos que recoger los sentidos externos, nuestra vista, nuestro oído, y los sentidos internos, nuestra memoria, nuestra imaginación, para encontrarnos con Dios. Os voy a poner un ejemplo que os pasa. ¿Qué pasa si estáis todo el día abriendo el periódico El País, el periódico ABC, el periódico El Mundo, el periódico La Razón, escuchando la COPE, escuchando la SER, la tertulia de Federico Jiménez Los Santos, los debates de La Sexta y yo no sé, es que yo no tengo tele? Que termina seco. Termina seco. ¿Qué pasa si en vez de eso escuchas Mater Mundi, un canal de YouTube precioso donde hay testimonios de conversiones? Si escuchas Sexto Continente del Padre Munilla. Si en vez de leer tanta basura de periódicos, lees Religión en Libertad, donde te vienen testimonios de conversiones y cosas preciosas. Luego vas a la oración y pareces otro. ¿Por qué? Porque has cerrado las ventanas del alma a tanto ruido que lo único que hace es ponerte la cabeza tonta y ya está. ¿Veis? Bueno, finalmente ya os prometo que termino, ¿verdad, Caló? Porque ¿cómo vamos de tiempo? Ok, Vamos bien. todo bajo control. Termino. Jesús le pide a este leproso, dice, ves y ofrece un sacrificio en el templo, para que conste, por tu curación. ¿Por qué Jesús le pide al leproso que ofrezca un sacrificio en el templo? ¿Vosotros habéis visto que cuando Jesús cure a un sordo o a un ciego, le pida que vaya al templo a ofrecer algún tipo de sacrificio? No. ¿Por qué tiene que ir al templo para ofrecer un sacrificio? O sea, ¿por qué Jesús se lo manda? O sea, ¿qué se lo manda? O sea, si cuando Jesús resucita a un muerto o cura un tullido, un paralítico no le dice, mira, y ahora ve al templo y ofrece una oveja, un cordero, un tal, un cual. ¿Por qué en este caso, y solo en este caso, Jesús pide que vaya al templo a ofrecer un sacrificio? Bueno, la respuesta está en el Antiguo Testamento. Muchas veces no entendemos mejor el Nuevo Testamento porque no conocemos el Antiguo. Yo no sé cuándo los cristianos nos daremos cuenta, por fin de una vez, que el mejor comentario al Nuevo Testamento es el Antiguo. Porque el Antiguo Testamento es como, ¿veis mi guitarra? O sea, la guitarra, para que suene, no solo tiene que tener cuerdas. Blanquita, para sonar, tiene una caja de resonancia. Y el Antiguo Testamento es la caja de resonancia que hace que el Nuevo Testamento suene a full HK, 1080, 4K, alta definición. ¿Por qué Jesús le pide que ofrezca un sacrificio? La respuesta está en el capítulo 14 del libro del Levítico. El sacrificio que había que ofrecer, y lo siento si tenemos algún animalista entre nosotros a través de Zoom, el sacrificio que había que ofrecer era terrible, porque consistía en que tú cogías dos pichones, dos palomas. Una le atabas las alas y la dejabas encima del altar. Y a la otra paloma la colocabas encima de la que habías dejado atada y le cortabas el cuello. Y con la sangre la vaciabas encima de la otra paloma que se había quedado atada sobre el altar. El cadáver de la paloma muerta se quemaba. Adiós. Y la otra paloma viva y que estaba atada y ensangrentada, la liberabas y la echabas a volar. A ver, quiero las mentes de todos trabajando, pensando. ¿Por qué Jesús le manda a ofrecer este sacrificio? Porque es un ejemplo
de lo que Cristo va a hacer en su pasión. Que ofreciendo su vida como víctima en la cruz y derramando su sangre por amor a ti, esa sangre te va a caer encima y te va a liberar para que seas una paloma que vuela. En otras palabras, la lepra en este evangelio es signo, es símbolo del pecado, porque la sangre de Cristo limpia la lepra. No, ¿verdad? ¿Limpia qué? La lepra interna, espiritual, que es una enfermedad mortal como la lepra y que es el pecado. Y Jesús a este leproso le da un segundo regalo. Tú sabes que yo soy Dios. Por eso me has dicho, si quieres, puedes, porque crees en mi poder y solo Dios puede limpiar la lepra. Pero ahora que conoces mi identidad, yo te voy a revelar no solo mi identidad, sino cuál es mi misión. Y mi misión es dar mi vida por ti, como sacrificio de expiación. Si tú quedas libre de tu lepra, es porque yo, como esa paloma, he derramado mi sangre sobre ti para que tú puedas volar libre. Por eso, solo en este caso, vemos que Jesús manda a este leproso cumplir con el Levítico 14, pues tiene un valor simbólico tremendo. Bueno, ya está, no quiero ser pesado. Hay 100 preguntas. ¿Cómo hago? Explicarme, chicos. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, don Valentín, por esta explicación del Evangelio tan profunda, ¿no? y tan detenida para todos nosotros. Como nos han dicho al principio, por medio del chat podéis hacer las preguntas que queráis a Valentín. Todos los días en el chat del YouTube podéis hacerle las preguntas, pero hoy se las podéis hacer aquí en directo, ¿no? a través del chat del programa. ¿Vale? Entonces lo dejo ahí para que ahora podáis realizar las preguntas que queráis. Una pregunta que nos ha llegado, ¿vale? Y que nos dice, a los padres de familia, ¿qué nos dirías ante el tsunami que nuestros hijos han de vivir en estos días ante tanto ataque a la fe y a la familia? Bueno, ha habido últimamente un libro que desató pasiones, ¿no? Y bueno, es el libro este, echarme un cable. Además ayudé a traducirlo yo, o sea, imagínate, el de La opción benedictina. La opción benedictina. Lo tradujo una amiga mía, pero la amiga mía, bueno, no ha estudiado teología y no hacía más que mandarme párrafos y párrafos y párrafos que no sabía traducir del libro. Y bueno, pues ahí, ¿no? Pues en este libro se habla mucho y se insiste sobre que cada familia tiene que ser como un pequeño monasterio. O sea, sabéis que cuando cayó la civilización occidental, porque no estamos ante la primera caída de la civilización occidental, estamos en una situación de caída de nuestra civilización completa, definitiva, clara y total. Pero esto ya pasó con la caída del Imperio Romano, ¿no? Y entonces, cuando cayó el Imperio Romano, la Iglesia inventó una cosa preciosa, que son los monasterios. ¿Por qué? Porque evidentemente la Iglesia no podía parar toda esa ola de invasiones bárbaras que estaban arrasando el imperio. No lo podía parar ni el imperio mismo, menos la Iglesia. Pero lo que hizo fue que cada X espacio, o sea, en todas las provincias, no había muchas iglesias, pero había un monasterio. Y en ese monasterio se protegía, como en una caja fuerte, como en un sagrario, la cultura, la civilización cristiana, el arte cristiano, la filosofía, todo el saber antiguo, el evangelio, la espiritualidad. ¿Veis? O sea, esto no quiere decir que cada familia se tenga que convertir como una especie de búnker que no se abre al mundo, al revés. O sea, todos los que me estáis oyendo, yo creo que el 90% estáis comprometidísimos con todas las acciones de nueva evangelización que tiene la Iglesia y a por ellos. O sea, es que hay que evangelizar. Pero de alguna forma yo creo que en casa tenemos que crear como estos mini monasterios, ¿no? Donde se me transmita la fe, donde se viva. Y creo que lo estáis haciendo muy bien, sobre todo en tiempo de pandemia, pues todas las familias tenéis altares en casa, rezáis juntos, cantáis juntos. Yo creo que aquí lo estáis haciendo bastante bien y nos hemos puesto muchísimo las pilas. Muchas gracias por la respuesta, don Valentín. Bueno, hay saludos desde Argentina, desde otros puntos de España, ¿no? Wow, qué guay. Un regalo. Además, hay una muy interesante que te va a encantar, ¿no? Porque dicen que desde Callosa de Segura, en Alicante,
dice Marian, una niña, que cómo puede hacerte llegar almojábanas. Eso es un postre, me imagino, algún dulce para el desayuno típico, ¿no? ¿Vale? Que llevan mucha miel, que saben que te gustan, ¿eh? Y para que le puedas dedicar un vídeo, así que no lo olvides que tienes que dedicar un vídeo a Marian, ¿eh? Parroquia San Juan de la Cruz, número 12. Hay página web y ahí tenéis la dirección. Me vuelvo. Somos los mejores. Vale, una pregunta que también nos hace, dice, ¿cómo vemos reflejada hoy la lepra, hoy en día? ¿Cómo ves reflejada en la sociedad la lepra hoy en día? Mirad, la lepra para el mundo antiguo era un poquito lo que para nosotros es el cáncer. O sea, una enfermedad que empieza en un puntito, pero que se va extendiendo, ¿no? Genera como metástasis o algo así, ¿no? Entonces, el mundo actual es igual. O sea, el problema es la mundanización. O sea, uno no pierde la fe de la noche a la mañana, sino que progresivamente se va enfriando espiritualmente. O sea, la lepra no te mata de la noche a la mañana. La lepra te contamina un poquito, otro poquito. Luego no puedes mover un dedo, luego ya no puedes mover la mano. Luego, o sea, poco a poco te va paralizando. Hoy día, espiritualmente, un cristiano no muere por fusilamiento. No. Mueres por enfriamiento. O sea, cuando uno se está enfriando en el Polo Norte o en cualquier sitio, tú te vas quedando congelado poco a poco. La muerte por congelación, tú no te vas dando cuenta, pero tu cuerpo va bajando de temperatura y al final llega un punto en que ni te puedes mover y mueres. Espiritualmente hoy se muere así. O sea, a veces tenemos una sensación de falsa seguridad. No, si yo tengo fe. O sea, si mira, si yo he faltado a misa 2 domingos, pero vamos a ver que estaba muy liado y tal, y no, yo sé, yo tengo fe. Claro, como tengo ideas en mi cabeza que son bastante claras, bastante firmes, bastante seguras, no me di cuenta que poco a poco puedo ir perdiendo el vigor, la energía, el calor espiritual. Por eso, la lepra se llama mundanización. ¿Qué es la mundanización? Que yo voy dejando que el pecado, que el mundo, que la carne vayan conquistando poco a poco mi corazón y al final lo tengo completamente paralizado. Y te encuentras con una persona que era de misa, de todos los domingos, pero si esta mujer hasta ha dado catequesis, pero si estaba siempre aquí en la iglesia, pero poco a poco, ahora ya, nada. ¿Por qué? Porque se muere no de fusilamiento de la noche a la mañana, no, se muere porque te vas congelando, es como la lepra, se va adueñando de ti y cuando te quieres dar cuenta, pues estás completamente cubierto. Por eso hay que protegerse muchísimo contra la mundanización, mucho contra internet, contra la televisión, Yo cada vez de verdad que... Mira, en mi casa no hay internet. Diréis, pues si eres youtuber, pues no hay internet. Los vídeos los grabo en mi casa, sí, pero los subo en el internet que hay aquí, en el despacho de la parroquia. Y a tomar por saco. En mi casa hay libros para leer y campo, aquí, alrededor de la parroquia, para correr. Hombre, yo no digo que tengamos que ser tan extremos como eso, pero me entendéis, ¿no? Por dónde voy. Porque al final, pues el mundo nos va dejando secos completamente. Muchas gracias. Nos llegan también algunos saludos desde América Latina, desde Colombia, Guatemala, desde Venezuela. ¿Vale? Qué guay, hermanos. Saludos. Todos ellos entiendo que también seguís al padre Valentín a través de su canal YouTube, que es muy recomendable y muy bueno. Nos han hablado también en alguna de las preguntas que nos han presentado el tema de la Biblia y los niños, cómo acercar la palabra de Dios a los niños, algunas claves que nos puedas dar, cómo hacerles entender la Biblia a los niños. Fijaos que esto es curioso porque en Israel hay un proceso pedagógico, ya existía en la época de Jesús, para entrar en la escritura. O sea, a los niños no se les daba la Biblia, porque tú a un niño le das la Biblia y dice, ¿esto tiene dibujos? Sí, pues lo leo, y si no, pues no. O
sea, la Biblia hay partes que son muy bonitas, pero otras que son un peñazo. O sea, en el sentido de que si tú las vas leyendo directamente es muy árido. Entonces, en Israel había en la época de Jesús y existe hoy día un proceso pedagógico, ¿no? Para introducirte en los libros de la Biblia. Ese proceso pedagógico lo recomendaba mucho el patrón de los biblistas, que es San Jerónimo. San Jerónimo, él fue el que tradujo la Biblia en latín para que todo el imperio romano pudiera conocer la palabra de Dios. Y entonces le hacían esta pregunta 1000 veces. Oye, pero ¿cómo tirarse a la piscina para leer la Biblia? O sea, tú cuando no sabes nadar no te tiras por la parte más profunda de la piscina, te vas a la piscina mediana, que decimos, o la piscina pequeña, donde tú haces pie. Bueno, evidentemente hay tres libros o tres partes de la Biblia que son como las que siempre los judíos recomendaban. Del Antiguo Testamento, cuando un niño judío tenía que conocerlo, eran dos partes. Uno, los Salmos. Porque los salmos son oraciones muy bonitas. Y en la época de Jesús los salmos no se rezaban, se cantaban, estaban musicalizados. Entonces, hay un montón de música muy buena. Música generalmente suele pertenecer al género más worship, o también el camino neocatecumenal tiene un montón de canciones en este sentido, donde están musicalizadas grandes secciones de la palabra de Dios, sobre todo los salmos. Entonces eso es muy bonito, porque no es una canción cualquiera, es que estás cantando con la palabra de Dios. Por ejemplo, a mí me encanta uno que dice: oh Dios, tú eres mi Dios, mi alma está sedienta de ti, mi carne, bueno, tiene ansia de ti. Pues una canción preciosa y es un salmo. Entonces los judíos siempre a los niños enseñaban los salmos. Y otra cosa que les enseñaban era el libro de los proverbios. ¿Por qué? Porque el libro de los proverbios es un libro de refranes. O sea, ¿cuántas veces habláis en refranes, no? Muchísima, en casa. Pues no sé, es que no se me ocurre ninguno, pero siempre estás diciendo un montón de refranes. Entonces los judíos, para educar a los niños, les educaban con el libro de los proverbios, porque es una colección de capítulos y capítulos de refranes, uno detrás de otro. Evidentemente no es un libro para leerlo de corrido, de seguido, no, porque es imposible, te saturas, no tiene argumento, es un refrán detrás de otro, pero ¿cómo no ser soberbio? ¿Cómo tratar a los amigos? ¿Cómo tratar a los padres? ¿Cómo educarte bien? ¿Cómo? Entonces te va dando un montón de refranes, qué bonito. O sea, ¿qué es un refrán? Una máxima sencilla, una frase sencilla, pero que tiene una imagen poderosa que cala. Entonces esto es muy bueno, ¿no? Para los niños. Y luego, evidentemente, San Jerónimo recomendaba los evangelios. ¿Por qué? Porque la Biblia es complicada. Para un adulto, cuanto más para un niño. Un niño no le vas a meter el libro del Apocalipsis, que, por cierto, ahora en el canal de YouTube estoy sacando cada semana un vídeo del Apocalipsis, descodificando las imágenes de ese libro, pues súper difícil entenderlo. O sea, incluso un sacerdote que no haya estudiado bien el libro del Apocalipsis no lo entiende. O sea, es que es complicado. Necesitas que te lo descodifiquen. O muchas cartas de San Pablo. La carta a los Colosenses, por ejemplo, es dificilísima de entender. Y hay capítulos de la carta a los Romanos 7 y 8, por ejemplo, que son muy complicados de entender. Pero los evangelios son súper sencillos. Entonces, leer el evangelio, en concreto el evangelio de cada día o de cada domingo, basta. Si eso lo hacemos bien, yo creo que adquirimos una cultura bíblica pues seria. Muy bien. Genial, muchas gracias. Sigues recibiendo saludos, ¿no? Desde Honduras, desde Canadá, también desde Bolivia. Y nos hacen también alguna pregunta, como a los matrimonios infértiles, ¿cómo podemos sentirnos fecundos? Danos un mensaje de aliento y de esperanza. Qué bien. Pues claro que sí. Yo conozco a matrimonios que están, bueno, pues en la situación de que no han podido tener niños, pero yo tampoco los tengo. No tengo hijos. Y sin embargo soy fecundo, porque tengo muchos hijos espirituales. San Juan Pablo II, a esos matrimonios, siempre les animaba a la fecundidad espiritual. Fijaos que lo más importante no es dar a luz hijos naturales para este mundo, sino dar a luz
sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Dar a luz para la vida eterna. Y eso se puede hacer en cualquier circunstancia. Pensad, por ejemplo, que un matrimonio que tiene hijos tampoco tiene hijos toda la vida. O sea, los hijos volamos del nido y hasta luego. O sea, pero siempre, aunque los hijos ya no estén, porque se han ido a la universidad o se han ido a vivir fuera, o sea, es que un matrimonio tampoco tiene hijos toda la vida, pues ese matrimonio siempre va a seguir siendo fecundo sobrenaturalmente, entregándole a Dios tus capacidades, tu tiempo, tu dedicación a tu parroquia, a tu movimiento apostólico, a tu grupo de oración o de lo que sea, donde tú estés. Eso es importantísimo, porque Dios nos llama a la fecundidad espiritual. La fecundidad material, pues debe haber una serie de condiciones para que se cumpla, como cuando hay un eclipse de sol, ¿no? Que los planetas, los astros se colocan todos en fila, pues debe darse una serie de condiciones y no se tiene toda la vida, pero la fecundidad espiritual sí se tiene siempre. O sea, ni siquiera un matrimonio que tenga hijos tiene fecundidad natural toda la vida, solo unos años por un periodo muy concreto de tiempo y en situaciones muy concretitas. Por tanto, no todo puede reducirse a la fecundidad material, natural, sino a esa fecundidad espiritual. O sea, y Dios nos concede ver hijos espirituales, pero muchísimos, muchísimos. Y tal y como está el mundo, a evangelizar, totalmente. Así es que muchísimo ánimo, claro que sí. ¿Más? Vamos a terminar ya, don Valentín. Que vale. Bueno, es una hora, siempre es una hora. Vale. Darte las gracias porque como habitualmente lo subes por YouTube, no tenemos ocasión de agradecerte, así que muchísimas gracias. De parte de todas estas personas que te están viendo, están escribiendo de un montón de países, así que muchas gracias. Os invitamos a todos a uniros porque nosotros todos los sábados a las 9 de la noche tenemos programa con distintas cosas. Cosas muy interesantes. Si os queréis suscribir, que os mandemos el enlace, es hablamosencasa@architoledo.org, hablamosencasa@architoledo.org. Y nada más, siguen llegando, Valentín, no sé si lo está leyendo, un montón de mensajes agradeciéndote de Venezuela, de Bolivia, de Canadá, de un montón de sitios. Así que nada, terminamos así. Termina tú con una oración, ¿vale, Valentín? Nos da la bendición. Qué guay, claro que sí. Jesús, te quiero presentar en esta noche a todas estas familias, a todos estos hermanos míos que hoy me traes. Tú conoces sus vidas, conoces las dificultades por las que cada uno está pasando, conoces sus desiertos. Estamos, oh Señor, a punto de empezar la Cuaresma que comenzamos ya este miércoles. Te pido, Jesús, que en este tiempo de Cuaresma lleves a cada familia al encuentro contigo. Sanes espiritualmente nuestras heridas, para que todos podamos llegar a esa vigilia de resurrección, también a ese monte Calvario en Viernes Santo. Prepara, Jesús, nuestros corazones para que tengamos una Cuaresma llena de vida, de luz. Mira, Jesús, el vacío que tenemos. Mira nuestras heridas. Míranos a veces como resecos. Y danos ese agua viva que brota de tu corazón, de tu costado. Tú nos quieres hacer dos regalos en Semana Santa. A tu madre, que se la diste a Juan al pie de la cruz. Y dice el Evangelio de San Juan que al morir entregaste el Espíritu, al Espíritu Santo. Por eso, Jesús, purifica nuestro corazón y prepáralo en esta Cuaresma para recibir estos dones. El Señor esté con vosotros. El Señor os bendiga y os guarde, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su paz y su salvación, que vaya siempre delante de vosotros para guiaros y a vuestro lado para protegeros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bueno, familia. Muchas gracias. Unidos en el corazón de Cristo. Os voy a dar un beso virtual. Venga ahí. A tope. Adiós, gracias. Os quiero. Chao. Gracias, muchas gracias. Adiós, adiós, adiós.